Muy buenas, bienvenidos a este tutorial, donde vamos a abordar el modelo ludotécnico aplicado al bloque de los saltos. Así que vayamos a ello. ¿Cuáles son los elementos esenciales del modelo ludotécnico para poder aplicarlo a las pruebas de saltos en el atletismo? Bueno, pues son tres los elementos fundamentales a tener en cuenta. Por un lado, tenemos que el gesto técnico de la disciplina que vamos a aprender debe ser descompuesto en fases y elementos técnicos. Lo veremos más adelante. Otro elemento básico a tener en cuenta es la estructura de la sesión cuando vayamos a enseñar el atletismo. Y tercero, las estrategias metodológicas para el buen desarrollo del modelo ludotécnico. Vamos a ir entrando de lleno en cada uno de estos elementos. En primer lugar, hemos dicho que el gesto técnico que vayamos a enseñar debe ser descompuesto en fases y elementos técnicos. Esto nos va a ser muy útil para poder centrar la atención en alguna parte de la prueba del salto que nos interesa que el niño, la niña mejore. Por tanto, el gesto técnico del salto lo vamos a dividir siempre en diferentes fases, en diferentes partes. Normalmente, en el caso de los saltos, lo tenemos muy sencillo. Las partes en las que se suele dividir son 4: carrera, batida, vuelo y aterrizaje, recepción o caída, como queramos llamarlo. Y dentro de cada una de estas fases vamos a hablar de 3 elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, en la carrera, los elementos que tendremos en cuenta es que en el salto a altura la carrera se realizará en curva. Otro elemento importante a tener en cuenta será que el cuerpo ha de ir inclinado hacia el interior de la curva y que los brazos en el último apoyo han de estar por detrás del cuerpo para realizar luego lo que será la batida. Bueno, por tanto, muy interesante ser capaces de separar o de fraccionar el gesto global del salto en diferentes fases, porque esto nos va a permitir focalizar la atención en un aspecto concreto y que dentro de esa fase seamos capaces de distinguir cuáles son los elementos que nos interesan más, porque de ese modo nosotros podremos ir diciendo a los atletas vamos a trabajar la fase de la carrera y quiero que centres tu atención en que el cuerpo vaya inclinado hacia el interior de la curva, por ejemplo, ¿vale? Bueno, primer elemento básico importante a tener en cuenta en la aplicación del modelo ludotécnico aplicado a los saltos. ¿Qué otras cosas más son importantes dentro del modelo ludotécnico? Pues bien, la estructura de la sesión. La estructura de la sesión en la iniciación deportiva al atletismo le hemos cambiado, modificado con lo que tradicionalmente se entiende la estructura básica, que es calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. En el modelo ludotécnico hablamos de una primera parte denominada presentación de la disciplina y pregunta-desafío, una segunda parte que son las propuestas ludotécnicas, donde vamos a dedicarle gran cantidad de tiempo de la sesión a hacer juegos modificados, donde incluiremos elementos técnicos que hemos priorizado gracias a la descomposición del gesto técnico en fases. Habrá una tercera parte que serán propuestas globales y por último la reflexión y puesta en común, donde daremos respuesta a la pregunta de desafío y donde le preguntaremos a los jóvenes qué les ha gustado más y qué les ha gustado menos, además de repasar qué es lo que han visto a lo largo de la sesión. Bueno, pues en esa estructura de sesión me gustaría comentaros algunas cosas interesantes, como por ejemplo la pregunta de desafío. La pregunta de desafío es una cuestión que se le lanza a los alumnos para hacerle reflexionar, para hacerle pensar cuál podría ser la solución a esa pregunta que está vinculada precisamente con alguna de las fases o elementos técnicos en los que hemos dividido el gesto técnico. Por tanto, en esa presentación de la disciplina y pregunta-desafío aprovecharemos para preguntarle sobre algún elemento técnico que luego vamos a trabajar precisamente en esas propuestas ludotécnicas o en las propuestas globales. Las propuestas ludotécnicas. Las propuestas ludotécnicas lo veremos más adelante, pero son esenciales para que el niño, mientras que está divirtiéndose y jugando, adquiera la habilidad
técnica específica del salto que queremos que aprenda. Mientras que las propuestas globales, como veremos también más adelante, son juegos que tratan de imitar una pequeña competición que se llevaría a cabo sobre esa disciplina atlética. Y como hemos dicho, finalmente la reflexión puesta en común, donde se le dará respuesta a la pregunta de desafío que hemos lanzado al principio y que no habíamos contestado, aunque sí habíamos dejado que los niños dieran su hipótesis, ¿no? Lanzaron su hipótesis de esa posible respuesta. Bien, como hemos dicho, los elementos básicos del modelo ludotécnico son tres: la descomposición del gesto técnico en fases y elementos, la estructura de la sesión que acabamos de ver, y por último, estrategia metodológica. Hay una serie de estrategias metodológicas que son muy importantes. Ya lo hemos mencionado anteriormente de pasada, pero bueno, ahora vamos a incidir un poco más en ello. Son las preguntas de desafío que, como os comentaba, está vinculada con alguna de las fases que se va a trabajar durante las propuestas ludotécnicas. Por tanto, esta pregunta de desafío puede ser algo sencillo o simplemente obviando la explicación que hagamos del gesto técnico eso que queremos preguntar a los alumnos, o puede ser otra que nos inventemos nosotros. Un ejemplo de pregunta de desafío: en el salto de longitud, por ejemplo, podría ser cuando el atleta realiza la batida, es decir, el apoyo del pie sobre la tabla, apoya el talón, luego la planta y finalmente la puntera, apoya la planta entera y termina de puntera, o solamente apoya la puntera del pie. ¿Qué pensáis? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, pues esto sería un ejemplo de pregunta de desafío, donde el profesor trata o el monitor trata de hacerle pensar a los alumnos cuál podría ser esa respuesta y tenerlos involucrados durante los juegos para tratar de encontrar la solución. ¿Queréis saber cuál es la solución? Bueno, ahora al final del vídeo la daré. Otra estrategia muy importante, yo diría que la más importante dentro del modelo ludotécnico, son precisamente las propuestas ludotécnicas. ¿Y qué son las propuestas ludotécnicas? Pues las propuestas ludotécnicas son juegos o formas jugadas que han sido modificadas incluyéndole una regla técnica que está relacionada directamente con la fase y el elemento técnico que queremos que se trabaje. De modo que mientras que están jugando, están practicando parte del gesto técnico del salto que queremos que aprendan. Un ejemplo de propuesta ludotécnica podría ser un juego en el que se me acaba de ocurrir el juego de Cuba Libre, ¿no? En este caso, los niños, para uno se la queda, tiene que intentar pillar a sus compañeros, y sus compañeros, para que no sean pillados, pues en un momento dado pueden decir stop, stop batida, que significa que me tengo que, si digo stop batida, ya el que se la queda no me puede pillar, pero yo tengo que adoptar la posición de batida mientras que llega un compañero que me salve, me toque y pueda volver a correr. ¿Vale? Pues en este juego el elemento técnico, la regla técnica sería que mientras que estoy en una posición estática esperando que me salve un compañero, tengo que adoptar la posición de batida, que es la posición tan de la pierna que apoyada en el suelo está completamente extendida y la pierna libre está flexionada a 90 grados. Bueno, pues eso sería un ejemplo de propuesta ludotécnica. Pasemos a otra estrategia metodológica muy importante, muy interesante en el modelo ludotécnico. Son las propuestas globales. ¿Y qué son las propuestas globales? Pues son juegos que tratan de ser una representación de la competición, en este caso de un salto, como podría ser la imagen del salto de altura, donde el niño va a aunar los elementos técnicos que ha ido trabajando por separado en las propuestas ludotécnicas en un juego donde se representa esa competición. Pues bueno, pues en el salto de altura, pues una competición de salto de altura, donde tengan que, pues por ejemplo puede ser una competición por equipos, donde gane el equipo que más altura haya alcanzado sumándola de sus compañeros de manera individual, donde cada atleta tiene, pongamos, un intento, y bueno, y de ese modo los niños van a ir acercándose a la competición de salto de altura. Por último,
En la reflexión y puesta en común, acordaros que os dije que aquí es donde se daba respuesta a la pregunta de desafío. En el ejemplo que he puesto anteriormente, el profesor tendría que aprovechar el final de la sesión para aquí explicarles que en el salto de longitud, cuando se realiza la batida, se apoya completamente la planta del pie en el suelo, de manera que no se entra de talón ni solamente se apoya la puntera. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto daríamos por concluida nuestro video tutorial sobre los elementos básicos del modelo ludotécnico aplicado a los saltos. Bueno, espero que os haya sido interesante y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta pronto!